Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a conversar acerca de la sociedad paraguaya y el cumplimiento de las leyes y de las normas de convivencia, porque los ciudadanos paraguayos no nos caracterizamos por ser obedientes, cumplidores de las normas y de las leyes. No figura el cumplimiento de las leyes dentro de nuestra escala de valores. No existe una degradación moral para quien incumple normas y leyes. Es el vivo el que sabe cómo hacer para no cumplir y el tonto el que forma la fila. ¿Cuál es el rol o la responsabilidad del Poder Judicial con cada vez menos credibilidad en cuanto al funcionamiento del sistema jurídico? ¿Somos los paraguayos todos iguales ante la ley? Para hablar de estos temas, nuestro invitado en el programa de esta noche es el doctor Enrique Sosa, docente universitario y además fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. Empezamos el programa como siempre agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa conversamos con el doctor Enrique Sosa aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC ePaper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC ePaper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía del doctor Enrique Sosa. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en Líderes. Buenas noches. Yo le agradezco a usted por esta amable invitación y con mucho gusto voy a estar compartiendo con usted ideas al respecto de lo que me pregunten. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con la salvedad de que no me considero un líder. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, quiero comentarle y confesarle que hace poco tiempo me encuentro leyendo con una palabra que no la conocía. La palabra es anomia. Y me gustaría que usted me comente cuál es el significado de anomia y por qué se dice que ciertas sociedades tienen o padecen de una patología anómica. Bueno, la palabra anomia significa precisamente la falta de normas jurídicas, de normas en general, no solamente jurídicas, pues hay normas morales, normas de convivencia, de trato social, etc. La anomia es la falta de reglas, en sentido amplio de la palabra, o la inobservancia de las reglas, que es la misma cosa, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe ese sentido de inobservancia de las reglas que vemos a diario en nuestro andar? Y la gente trata de no cumplir con las leyes y de eludirlas. Y yo creo que tiene muchas explicaciones y es un poco una tarea hasta de la sociología o de la psicología social, pero fundamentalmente la norma, la regla, la ley, constituye una limitación de la libertad humana. El ser humano cuando vive aislado no necesita normas y ejerce todo su potencial de libertad como quiere. Pero del momento que coexistimos con otras libertades, la coexistencia de libertades que habló Immanuel Kant y otros autores, desde ese momento necesariamente al ver que cuando la libertad de uno termina cuando comienza la libertad de los demás.
y el derecho de uno termina cuando comienza el derecho de los demás. Entonces es una restricción de libertades que debe observarse o la libertad debe ser ejercida con las demás libertades. Ese es en primer lugar, es una limitación del ser humano en su libertad. En segundo lugar, mucha gente considera, o tradicionalmente se ha considerado como que esas normas, esas leyes, esas reglas de conducta provienen de un poder extraño. Okay. Entonces, era el monarca el que imponía. Yo trataba de eludir esas disposiciones porque no eran mi poder. Pero en la sociedad moderna, la sociedad democrática, el poder proviene de los representantes del pueblo. Y en tercer lugar, uno de los motivos por los cuales la gente trata de eludir las responsabilidades emergentes de la ley constituye la desigualdad en la aplicación de la ley. Muchas veces es una falla que tienen los órganos del Estado, no me refiero solamente al Poder Judicial, de tratar en forma desigual a las personas y aplicarlas en un momento determinado de una manera y en otro momento de otra manera. Entonces eso hace que el ser humano trate de no respetar la ley. En primer lugar, la ley, ¿quién la dictó? Hay que internalizar que es una norma dictada legítimamente por un poder legítimo del Estado, cuál es el poder legislativo, o el poder constitucional, o el órgano administrativo en el caso de los reglamentos. Entonces, ese concepto de legitimidad es lo que proviene, lo que impide muchas veces que esa norma sea aplicada por toda la sociedad. Así que, ¿qué hacer ante esa circunstancia? Y bueno, directamente de realizar una tarea de educación de tal manera de que la sociedad internalice esos conceptos de legitimidad, internalice esa necesidad de establecer esas limitaciones para beneficio de toda la sociedad. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que considerar que la ley no es un consejo. La ley es una norma obligatoria y tiene la característica de la coercitividad. Hace cumplir por la fuerza, una fuerza legítima que proviene del Estado. Haya o no votado yo a quienes dictaron las normas. Claro, haya o no votado yo, porque tengo que cumplirlas. Hay que cumplirlas indiscutiblemente, porque son reglas de juego, digamos, como... Es curioso, en los deportes a veces se respetan más las reglas, que son normas, limitaciones, que en la sociedad misma. O sea que hay mayor concepto. Es curioso eso, por eso hablo de la psicología social, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, en segundo lugar, ese tema de la coercitividad, que es muy importante, hacer cumplir la ley, incluso imponer la norma, la obligatoriedad de la norma por el uso incluso de la fuerza pública. Y en tercer lugar, la igualdad en el trato es muy importante. Y yo creo que en esa tarea, me adelanto un poco a decir que las tareas del juez es una tarea importante para restablecer esa igualdad. Una cosa es que la norma se le aplique al pobre, no se le aplique al rico, o se le aplique al poderoso de una manera, o no se le aplique al poderoso y se le aplique al pobre, a la persona humilde. Entonces hay que combatir eso, y yo creo que una garantía para eso lo constituye el juez. Me permite una anécdota, aquí estamos en conversaciones. Solo contar en la cátedra una anécdota que la leí cuando entré en la facultad a los 17 años. Le cuento esta época porque ahí comencé a leer. Y era la anécdota del molinero de Potsdam. Una anécdota
que se refiere, Potsdam es una localidad que está a unos kilómetros de Berlín, y reinaba el rey Federico II de Prusia. Era un rey modelo de despotismo ilustrado, un rey autoritario, pero a su vez filósofo, que se le ocurrió construir un palacio, a semejanza del Palacio de Versalles, en Potsdam. El palacio que después construyó se llamó Sanssouci. Bueno, y quería construir unos jardines, y en el medio de los parques donde él pretendía construir esos jardines, transcurría un arroyo donde estaba instalado un molinero, un humilde molinero que el trigo lo convertía en harina, y de eso vivía. Pero obstaculizaba la visibilidad del rey, quería jardines muy lindos, entonces le dijo que saliera de ahí. Y él le dijo que no podía salir porque era su medio de vida, y que no, yo le ordeno que salga, y si no sale le voy a hacer sacar a la fuerza. Y este molinero le respondió: eso podría ocurrir si no hubiera jueces en Berlín. Esa fe que él tenía en que el juez iba a establecer o a restablecer la igualdad. A veces el juez, en ese ámbito, en ese deber ser, constituye justamente una garantía para el más humilde. Porque ante el juez es tan igual el humilde que el poderoso. Es tan igual el rey que el humilde molinero. Y me quedó muy bien, muy impregnado en mí esa anécdota, y nunca averigüé cómo se había resuelto el tema. Estuve en Berlín en unas oportunidades por razones de trabajo, y que termina uno exhausto de tanto trabajo y apenas tiene tiempo para algún museo o algo así. No pude ir a Potsdam. Pero 50 años después, vino a verme un ciudadano germano, alemán, que estaba realizando una tesis, era un sociólogo, una tesis sobre la corrupción. Y estaba recorriendo varios países de América Latina, y vino a Paraguay y vino a hablar conmigo. Y comenzamos a hablar sobre el tema de la importancia que tenía la justicia, etcétera, para asegurar las libertades y demás, y para impedir la corrupción. Estoy hablando de lo ideal. ¿Y usted de dónde es?, le pregunté. Yo soy de Potsdam. Ah, caramba, entonces usted conoce la anécdota del molinero de Potsdam. No, me dijo. Y le relaté. Y se quedó pensativo un rato y me dijo: ahora entiendo qué hace ese molino en los jardines del Palacio de Sanssouci. No me diga. Bueno, me causó una impresión. ¿Y cómo entonces ese juez es una garantía para la igualdad? O debería serlo. Debería serlo. Correcto. Y este humilde molinero confió en esa tarea, en esa justicia. Berlín, que quedaba a pocos kilómetros de Potsdam. Entonces, ese tema de la igualdad es muy importante. Y ese trabajo que realizan los jueces es también muy importante, porque justamente constituye o debería constituir una garantía para todos los ciudadanos, de un trato igualitario. Incluso, a veces uno dice, pero el poderoso no necesita leyes, él cumple lo que quiere, y en cambio, pero justamente para eso estarían los jueces de Berlín, entre comillas. Exactamente. Doctor, sí. Entonces, haciendo un breve resumen de todo lo sumamente interesante que estamos conversando, la anomia, ausencia de cumplimiento de las leyes, Así mismo. inobservancia de las leyes más que falta de legislación o falta de normas. La anomia es el incumplimiento Sí. de las normas. Así mismo. Me decía usted 3 causas que generan que en una sociedad se viva
como al margen de las normas, al margen de las leyes, porque no se cumplen. Me decía, el comportamiento ciudadano hay que internacionalizar la obligatoriedad del cumplimiento de las normas. Me decía, internalizar. En segundo lugar, me hablaba usted de la coercitividad. El cumplimiento de las leyes es obligatorio y debe hacerse cumplir las leyes. Y en tercer lugar me hablaba de la igualdad de trato, la importancia de los garantes de esta igualdad, que serían los jueces de Berlín, usando sus palabras. Dígame, doctor, ¿usted cree que podríamos nosotros decir Paraguay es una sociedad, la sociedad paraguaya es una sociedad anómica? No vivimos cumpliendo las leyes, tal vez porque no forma parte de nuestra escala de valores. Aquí, si alguien tiene que cumplir la ley, prácticamente vendría a ser un tonto, porque existe como un parasistema, una administración paralela, en donde el que te vende la dificultad, al mismo tiempo te vende la solución. Entonces, es común que alguien diga, no me diga que pagaste todos los impuestos que tenías que pagar. ¿Y por qué no recurriste a...? Porque existe una administración paralela o un parasistema que hace que el vivo no tenga que pagar todo, y el que termina pagando todo o haciendo la fila para respetar una norma de convivencia, termina siendo un tonto. ¿Es la nuestra una sociedad anómica? Yo creo que sí, que estamos semi-anómica, ¿verdad? En todos los países existe ese problema, no con la gravedad con que tenemos nosotros. Hay que internalizar el concepto. Tiene que llegar a la sociedad. Tiene que llegar a la sociedad, y la sociedad me refiero no solamente a los ciudadanos, a las autoridades también. Las autoridades también necesitan comportarse adecuadamente para no violar la norma. Que no esté insinuando la violación de una norma. Eso ya es desde luego un delito. Es un delito. La gente a lo mejor no toma conciencia de que está cometiendo un delito cuando ofrece una recompensa al que va a cerrar los ojos ante una violación de una norma. Es cuestión de que cada uno tenga esa mentalidad en sí mismo. Y eso de que es un tonto el que cumple la ley, sí, de este modo se considera así, desgraciadamente no debería serlo así. A mí me pasó en una ocasión, yo que cruzando una avenida con luz amarilla, aceleré, y al otro lado estaba un policía de tránsito que me dijo, usted pasó con luz roja. Y yo le hablo de hace mucho tiempo, antes de que estuviera en la corte ni nada por el estilo. Y me dijo, no señor, usted pasó con luz roja, no, yo con amarilla, no, roja, me dice. Entonces le dije, yo le había entregado mi registro. Le dije, bueno, hay que respetar a la autoridad, diciendo que yo iba a respetarle a él. Pero él entendió al revés, que yo era la autoridad. Y me dijo, tome, no quiero tener problemas. Yo le dije, cumpla con su deber y no va a tener problemas. Y así hubo una pugna entre los dos y gané yo, o sea que me impuso la multa. Para algunos habré sido un tonto, pero yo considero que no lo fui. No lo fui. Claro. Y no me quiero poner yo como ejemplo de virtudes y nada por el estilo, pero le cuento una anécdota que suelo relatar a mis amigos y me toman como un tonto, ¿verdad? Correcto. Doctor, usted mencionaba el tema de la coercitividad, y eso me llega a mí a pensar en nuestro comportamiento cuando salimos de Paraguay. Dentro de Paraguay tenemos un comportamiento, llamémosle anómico, si se quiere, pero cuando salimos de Paraguay somos responsables
respetuosos de las normas. Manejamos como tenemos que manejar, no incumplimos las normas y posiblemente se deba a que allí tenemos un miedo que aquí no tenemos. Y me refiero a la coercitividad, me refiero a las consecuencias de incumplir normas. ¿Por qué tenemos esa característica? Por eso que usted le está diciendo precisamente, por el temor a la coercitividad. Actuamos por temor y no debería ser así. Tenemos que actuar por conciencia de que una cosa está mal y otra cosa está bien. Pero actuamos por temor, desgraciadamente a veces por la falta de educación, la falta de convicción sobre el sentido de la norma, de limitación racional, razonable de nuestras libertades. No pensamos en eso, sino pensamos en el temor. Esa es la razón por la cual de una manera se actúa acá en el Paraguay y de otra manera se actúa cuando uno viaja al extranjero. Ese temor, porque en el extranjero se cumple más la ley que lo que se cumple acá. Por eso es un problema. Acá voy a tener algún amigo a quien llamarle que me quite del problema. Además, sí, bueno, eso vamos a arreglarlo, etcétera. Eso es penoso que ocurra, ¿verdad? No debería ocurrir así. Yo hablo mucho del deber ser, porque el derecho se trata del deber ser, que a veces la realidad es otra de la que dice el derecho. Pero el derecho lo que pretende es cambiar esa realidad y que se adecue la realidad a lo que establece el derecho. Okay. Eso, porque yo hablo mucho de cómo tiene que ser el juez, etcétera, y me dicen, bueno, pero la realidad es otra. Bueno, precisamente, yo estoy hablando de lo que debería ser. Correcto, la ética kantiana sería. Así mismo, correcto. sí. Doctor, usted me hablaba de internalizar en los paraguayos la obligatoriedad del cumplimiento de la norma. ¿Cómo se hace para incluir en nuestra escala de valores el comportamiento que se adecua al cumplimiento de la norma? Porque mi libertad termina donde empieza el derecho o la libertad del otro. ¿Cómo incluimos eso en nuestra conducta de valores? Esa internalización que usted mencionaba. Sí, internalización en el sentido de adopción de las propias convicciones al respecto, ¿no? Bueno, acá en primer lugar la educación, sin duda, que es una cuestión que lleva a larguísimo plazo. Educar al pueblo, que el pueblo sepa que realmente esa ley es necesaria, la sociedad, esa ley es necesaria, y que se ejerza la coerción. Que se ejerza la coerción realmente. Que se haga cumplir la ley por la fuerza. Tenemos que tenerle miedo a la ley. Asimismo, desgraciadamente, no debería ser así. Pero tendría que temerse el temor a la ley. Correcto. Doctor, ¿existe o debería existir una relación entre el funcionamiento de las normas y la realidad socioeconómica para que seamos menos infractores de las normas? Por ejemplo, el ciudadano Miguel y el ciudadano José. Miguel necesita, como todos, trabajar para alimentar a su familia. Entonces dice, voy a hacer milanesas y voy a hacer empanadas y voy a vender y con eso sustento a mi familia. Ahora, la norma dice que tiene que estar autorizado por el Estado a través del instituto, se llama INAM, que le debe habilitar. Pero eso implica entrar en un laberinto, en un proceso que es un laberinto, y José tiene que comer como todos nosotros todos los días. Entonces dice, a mí no me importa nada de eso, yo vendo mis empanadas y mi milanesa, no tengo tiempo ni recursos para poder enfrentar ese laberinto que está hecho intencionalmente para venderme una solución paralela. Y lo mismo le pasa a José, que necesita trabajar y que dice, bueno, me compré un vehículo utilitario, voy a usar de transporte, y entonces tenés que habilitarlo. Sí, pero necesito un laberinto de trámites para poder habilitar mi vehículo, para usarlo de transporte escolar.
yo lo voy a, sin habilitación, yo voy a ofrecer el servicio. Por supuesto que la situación de pobreza o de dificultad económica no debería ser una excusa para los comportamientos al margen de la ley, pero debería haber cierta relación entre lo que exigimos y la realidad socioeconómica de la gente. Sí, el problema que usted me relató es un problema de burocracia. Exacto. Y la burocracia tiene que haber controles. Si alguien quiere vender empanadas o alguien quiere vender alimentos, tiene que controlarse a ver si va a estar en condiciones de vender higiénicamente sus productos. Correcto. Entonces, algún control tiene que haber. El problema está cuando se exceden los pasos para el control o para la habilitación. Se convierte eso en la burocracia infernal que muchas veces hace desistir a muchas personas de dar cumplimiento a esas normas. Entonces yo creo que acá es un problema de administración, más bien, para evitar eso. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la falta de cumplimiento por parte de este humilde señor vendedor de empanadas cuando no realiza esos trámites que debería haber realizado? ¿Qué consecuencias puede tener? Indudablemente, si la ley es obligatoria, alguna sanción va a tener. Lo que debe hacer el juez es verificar la realidad y cómo se desenvolvió, Sí. Porque el juez, como todos, tiene facultades, a veces dentro de un marco determinado. El marco de la ley, a veces la propia ley le da facultades para aplicar un máximo o un mínimo, de acuerdo a su criterio, pero no un criterio de su mera voluntad, lo cual significaría arbitrariedad, sino de acuerdo a las circunstancias que se van dando y siempre con un marco de razonabilidad en la aplicación del máximo o el mínimo. Lo mismo ocurre con las normas punitivas de cualquier tipo, sean impuestos o multas entre un máximo y un mínimo. Hay un margen entre el cual el juez debe manejar y considerar esas circunstancias. Correcto, correcto. Sí. Usted sabe, doctor, que hace poco, en ocasión de los Juegos Odesur aquí en el país, un grupo de locales quiso agasajar a algunos atletas y comitiva de extranjeros que estaban en el país. Entonces decidieron contratar a un artista y el artista les iba a cobrar 500,000 guaraníes. Pero apareció una sociedad protectora de derechos de autor y les dijo, por ese evento y por el artista que va a interpretar temas cuyos autores o los derechos de esos autores nosotros representamos, nosotros le vamos a cobrar 2 millones de guaraníes. Los organizadores del evento decidieron suspender la contratación del artista. Claro, y me parece una actitud lógica también, se quiere, ¿no? En perjuicio de ese pobre artista que quería a eso realmente ejercer. Todo depende de lo que establezcan las leyes o los reglamentos. Los reglamentos, si generan esas situaciones, deben ser cambiadas. Y las leyes que generan situaciones desiguales tienen que ser también modificadas. La ley no es un sistema pétreo. El sistema de la ley no es pétreo, ¿no? Se permite la modificación en la medida, sin actuar con mucha ligereza, ¿verdad? Pero es un sistema que permite adecuar a la realidad las disposiciones que contiene la ley. Correcto. ¿Qué es más grave, doctor? Es más grave las conductas al margen de la ley, de quienes tienen una posición de autoridad pública, legisladores, poder ejecutivo, poder judicial
por el efecto demostrativo o ejemplificador que tiene la conducta de quienes tienen autoridad? ¿O es más grave la conducta de millones de personas que todos los días infringimos la ley y actuamos como si pudiésemos hacer lo que querramos? Bueno, en primer lugar, ese tema de la educación al que hemos hablado. Sí. La autoridad tiene mayor responsabilidad de comportarse conforme a las normas jurídicas, a las disposiciones establecidas en la ley. La Así autoridad tiene mayor responsabilidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es un sistema que, fíjese que la ley, pues, se reputa conocida. Se presume que todo el mundo conoce la ley. Pero eso no es una realidad. Es una presunción. De manera que nadie pueda alegar, yo no conozco la ley y por lo tanto no la cumplí. Entonces, no se acerca a la realidad esa presunción. No se acerca. Pero a veces puede generar desigualdades. Por eso el que tiene mayor educación, mayor formación y mayor conocimiento de las normas, no digo que sea precisamente un abogado o un jurista, pero cualquier otra persona debe conocer mejor las normas, ni qué decir las autoridades. Entonces las autoridades están obligadas a cumplir adecuadamente y la conducta de esa autoridad la inconducta, mejor dicho, es más grave que la del ciudadano común. Correcto, correcto. Doctor, usted fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cuáles fueron sus reflexiones cuando fue designado ministro de la Corte Suprema de Justicia el señor Víctor Ríos, hasta ese entonces senador? Mire, la designación de un ministro de la Corte Suprema o la designación de la Corte Suprema en sí es un acto político, de alta política, no de política partidaria. Me estoy refiriendo, es uno de los actos de mayor importancia, si se quiere, dentro de la organización del Estado. Entonces, de acuerdo, tiene que haber criterios políticos. Yo supongo que en la designación del ministro Ríos habrán influido esos sistemas, esas cuestiones. De tal manera, muchas veces se piensa dar diversidad en la integración de la Corte Suprema. No una Corte Suprema que piense toda igual. Igual en la finalidad máxima, que es la de hacer justicia, ¿verdad? Pero con criterios diferentes. Alguno puede tener una ideología distinta, otro tiene otra ideología, y eso va enriqueciendo el cuerpo. Entonces, a veces, en mi caso particular, cuando sobreviene la democracia, etcétera, la nueva Constitución, claro que estaba muy contento ejerciendo la profesión. Me llama una vez el presidente del Partido Liberal a decir que, mira, amigo mío, mira, queremos que vos te presentes para la Corte. Yo no pensaba hacerlo. Me tomó de sorpresa. Y le dije, bueno, me tomás de sorpresa, voy a pensarlo. Y empecé a cavilar, pues yo tenía compromisos profesionales que me impedían, no podía tampoco negarme a un ofrecimiento de esa naturaleza. Él me había advertido, queremos que te presentes, no te garantizamos que vas a ser electo, pero queremos gente de tu nivel para... Bueno, al final me volvió a insistir y le dije, bueno, tengo una condición. ¿Y cuál es? Quiero ser independiente. Y eso es lo que queremos, me respondió. Bueno. ¿Con quién estaba hablando usted, presidente? Con el doctor Benítez Florentín. Benítez Florentín era Juan presidente. Manuel Benítez Así mismo. Él fue el que me dijo eso y bueno, ya no tenía yo excusa alguna, ¿no? Y además que no me podía hacer tampoco ante un llamado de esa naturaleza, llamado de, digamos, no de un partido, sino un llamado para que cumpla una función que no me podía negar. Entonces acepté, y bueno, y
en virtud de un pacto de gobernabilidad que fue obra del presidente entonces ingeniero Basmosi, se conformó una corte con diferentes sectores de opinión y diferentes criterios, y nos manejamos muy bien. Es decir, en nuestras relaciones cada uno oponía su punto de vista, eso fue enriqueciendo a la corte y creando una... entonces, vuelvo al tema del senador Ríos, también se habrá tomado el mismo criterio. Yo tengo esperanzas de que responda a las expectativas de buen ejercicio de la profesión, y espero que sí. Yo creo que tengo la esperanza de que sea así. La ausencia de esa independencia de un ministro de la Corte Suprema de Justicia estaría señalando la politización de la justicia, pero no en el sentido de la alta política, sino en el sentido ya de la política partidaria. Claro, pero no necesariamente significa un compromiso el hecho de que un partido determinado haya patrocinado. Correcto. Porque la independencia, pues, es una garantía para la imparcialidad. No es un fin. La independencia no es un fin. Es una garantía para la imparcialidad. Y de tal manera que, bueno, yo quiero ser independiente porque quiero ser imparcial. Correcto. Y durante mis años de ejercicio de la función pública en la Corte Suprema, nunca he tenido ningún tipo de presión de ninguna naturaleza. De nadie. Algún pedido, en el sentido de que yo te recomiendo acá para hacer... bueno, fantástico, me alegra que me recomiendes esto. Voy a analizar, voy a ver si no hay otros mejores y, por supuesto, esa hipótesis podemos nombrar. Perfecto, perfecto. Doctor, permítame hablar acerca de nuestra Constitución Nacional y ciertas tendencias. No estoy hablando de nuestro país, sino a nivel global, si se quiere, con respecto a el Estado constitucional de derecho. Doctor, usted habrá visto lo ocurrido en Chile, y lo ocurrido en Chile empieza a presionar a otras sociedades. Me estoy refiriendo a reclamos sociales que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Algunas personas le llaman a esto pasar del constitucionalismo político al constitucionalismo social o constitucionalismo democrático. Se trata de hacer una reforma en la Constitución para que en ella se puedan incluir los denominados derechos de segunda generación o derechos humanos. Exactamente. Derechos humanos de segunda generación. Exactamente. Con el mismo nivel jerárquico y con las mismas protecciones de los denominados derechos liberales clásicos, la vida, la libertad y la propiedad. Quienes promueven esta actualización constitucional dicen: la democracia es poesía, sí, y la igualdad ante la ley es poesía si las personas no pueden ni comer, ni tener acceso a la educación, ni tener acceso a la salud. Por lo tanto, la supuesta igualdad ante la ley queda en una teoría inaplicable. Eso requiere una reforma de la Constitución para garantizar a través de un estado de bienestar, y no de un estado gendarme, sino de un estado de bienestar, los derechos al acceso a la salud, al trabajo, a la educación de la gente, que le permita participar de la democracia. Esto está impulsando, esto generó el movimiento en el 2019 en Chile, que termina con un referéndum en donde los chilenos dicen: queremos actualizar la Constitución. Y hace poco, el 4 de septiembre,
no aprueban finalmente la constitución que se había preparado, porque aparentemente pegó un giro hacia donde tampoco querían ir, que era la extrema izquierda. Pero me interesa este fenómeno de constitucionalidad política a constitucionalidad social de derecho. ¿Cuáles son sus reflexiones, doctor? Bueno, este fenómeno no es nuevo. La Constitución de la República Española, por ejemplo, ya consideraba eso, y otras constituciones también anteriormente. Es un afán de mejorar, por supuesto, condiciones y de igualdad, y hablar de los derechos humanos y demás. Tenga en cuenta que nuestra Constitución es una Constitución que establece un Estado social de derecho. Así lo dispone la Constitución. El Estado paraguayo es un Estado social de derecho y establece una serie de principios y normas de protección que va más allá de los clásicos derechos individuales, va más allá. Ese tema de la reforma constitucional es un problema. Yo no creo que la Constitución nunca haya sido un obstáculo para el bienestar nacional. Nunca podemos decir que no se ha logrado el bienestar, el bien común, por culpa de la Constitución. Yo creo que es por culpa del mal manejo de la Constitución. La Constitución es un instrumento, es como tener un auto de alta potencia, como tener un tractor perfecto. Depende de quién lo conduzca para que cumpla con sus funciones. Depende de quién la haga cumplir esas disposiciones constitucionales. La Constitución tendrá algunos pequeños defectos, puede ser, habrá que reformarlo, pero yo no creo que hay que dejar de cantar bien para tomar decisiones, y no tomar decisiones apresuradas que conducen a eso que usted señala: poesía constitucional, nube constitucional, constitución semántica, que es pura letra y no se cumple, ¿verdad? Entonces, hay constituciones que han subsistido durante muchos años, y permanecen. Inglaterra, el Estado del Reino Unido, no tienen una constitución escrita, pero sí tienen normas principales que tienen el carácter constitucional, la ley de habeas corpus, etcétera, que fue producto de aconteceres históricos que fueron creándose. Nuestro sistema es un sistema racional normativo, al decir de un maestro del derecho constitucional. Y en cambio la Constitución inglesa es histórico tradicional. Entonces, ¿a qué conclusión yo llego? No hay que apurarse en reformar la Constitución o crear una nueva Constitución. No es la Constitución la que impide el desarrollo. Asimismo. No es la Constitución, es el mal manejo de la Constitución. Y cuando hablamos del mal manejo, ¿nos referimos a los diferentes poderes que constituyen el Estado? Posiblemente. Bueno, hay cuestiones que habría que analizar, si tener un Congreso unicameral, o permitir la reelección del presidente de la República, instituir el balotaje, la segunda vuelta, etcétera. Hay otras cuestiones mínimas que se pueden hacer a través de enmiendas y no precisamente de reformas, ¿no? Yo creo que estas constituciones surgen por anhelos de reforma, anhelos de mejoramiento, y esos anhelos se quiere crear el instrumento, pero el instrumento que se tiene, a lo mejor alguien con un instrumento magnífico no puede hacer lo que hace un pobre agricultor con ese arado tirado por bueyes, porque el agricultor sabe, y en cambio el que maneja el tractor no lo conoce. Entonces, depende mucho de quién maneje ese instrumento. Correcto. Y también me imagino que dependerá mucho
de las intenciones desde el punto de vista ideológico. Sin duda. Doctor, el doctor Rolón Luna habla de una constitución paraguaya asediada. Él dice, en el Paraguay estamos viviendo un grave proceso de desconstitucionalización, porque nosotros tenemos un régimen legal que se articula a partir de la Constitución, y sin embargo eso no está pasando, y cita él en su libro y habla de proyectos de leyes, por ejemplo, la organización de la Senat, de la Cenavico, por ejemplo, ley antiterrorismo, por ejemplo, la norma para la destitución de senadores y de diputados, ley contra el crimen organizado, la ley de pérdida de dominio. Y él dice, todas esas leyes que se basan supuestamente en fines nobles como la lucha contra el crimen organizado, menos droga, más seguridad, menos delincuencia, están cercenando derechos constitucionales sagrados. Es decir, estamos atravesando un proceso de desconstitucionalización. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Mire, y él cita, perdón que lo interrumpa, él cita como responsables al Poder Legislativo cuando trabaja con esas normas en violación al marco constitucional y al Poder Judicial que de alguna manera le da la venia. Bueno, en nuestro sistema, como usted sabrá, no existe un control previo de constitucionalidad, como sí existe en otros países, por parte del Poder Judicial. Sí hay un control interno, que cada uno, el legislador está obligado a aplicar en primer lugar la Constitución. Hay un control de constitucionalidad, hay un control de convencionalidad en la obligación de controlar los tratados internacionales. Una vez ajustándose a esas dos leyes de orden superior, tiene amplitud para actuar, tiene esas facultades discrecionales, pero como le dije anteriormente, esa discrecionalidad no puede ser absoluta, tiene que actuar dentro de un marco, actuando dentro de ese marco legal, llamémosle legal en el sentido de la Constitución, de los tratados, el legislador puede adoptar criterios, facultades discrecionales, de acuerdo a la conveniencia o a la oportunidad. Pero hay un marco también que está implícito, que es el control de razonabilidad, que es un control, es un principio el de razonabilidad que dirige, informa a todo el sistema legislativo y a toda la actuación del Estado. El Estado tiene muchas veces facultades amplias o discrecionales, que no significa que pueda actuar conforme a su capricho. Cierto. El Estado debe actuar, no, puede adoptar medidas, pero razonables. Razonables. Hay muchas cuestiones, hay términos jurídicos indeterminados. Justo precio, buena fe, orden público. Todo ese tipo de cosas dan mucha libertad para decir qué es buena fe, cuál es el mejor precio, etc. Pero esa adopción de esa medida por parte del órgano al cual se le ha otorgado esa potestad, esa adopción de esa medida debe ser realizada razonablemente. Razonablemente. Cuando yo hablo de este vaso que vale, vale un guaraní, no es razonable. Vale 1.000.000 de guaraníes, no es razonable. Entonces ya sería cosa arbitraria. Entonces hay un control, y esa razonabilidad se controla. Al final los últimos controles provienen del Poder Judicial. Exacto. El Poder Judicial es el que tiene unas atribuciones, no digo extraordinarias, pero grandes atribuciones,
puede decretar la inconstitucionalidad de las leyes, decretar la ilegalidad de ciertos actos administrativos, puede establecer las relaciones personales de las personas, se refiere a las relaciones familiares, puede decir se va a divorciar, los hijos van a estar con usted es el padre, no es el padre. Son atribuciones muy importantes que tiene el juez, que algún órgano del Estado tiene que tener esas atribuciones. A algún órgano habrá que encargarle. Bueno, se le encarga al juez. Y de ahí que la importancia de la designación de los jueces, por todas esas atribuciones tan grandes, esos poderes que tiene tan grandes, la importancia de la designación de los jueces. Los jueces tienen que ser designados de acuerdo a un perfil adecuado. Correcto. Doctor, el presidente Mario Abdo Benítez es candidato a ser presidente de su partido, el Partido Colorado. Y me hablaba usted durante nuestra conversación acerca de la importancia suprema que tiene o que tienen las conductas de quienes son autoridades por ese efecto demostrativo o ejemplificador. Me estoy refiriendo a cumplir las leyes, dando el ejemplo porque somos autoridad. El presidente Mario Abdo Benítez dice: yo no violo ninguna constitución porque no voy a ejercer mientras sea presidente de la República. Por lo tanto, puedo postularme. ¿Es correcto ese razonamiento? Bueno, desde el punto de vista jurídico. Exactamente. Bueno, desde el punto de vista jurídico, la Constitución prohíbe el ejercicio de ninguna otra función porque persigue, pretende que el presidente de la República se dedique exclusivamente a los asuntos que le competen. Aparentemente no puede ejercer otra función, pero en este caso no lo va a ejercer actualmente. Ahora podría postularse. Yo entiendo, de acuerdo a la mera letra de la disposición constitucional, que toda vez que no desatienda las cuestiones del Estado, que se dedique exclusivamente a las cuestiones del Estado, en el proceso eleccionario de su partido, no violaría. Eso de acuerdo a la letra del artículo. La interpretación de una norma debe hacerse integralmente, en toda la integralidad del cuerpo constitucional. La norma no se interpreta aisladamente, sino teniendo en cuenta toda. Y esa tarea yo francamente no la he hecho con respecto a este caso todavía, ¿no? Correcto. Así que, pero me refiero a lo que el texto constitucional expresa. Correcto. Doctor, nosotros nos regimos por el concepto de Estado-nación. Una sociedad, una población dentro de unos límites de nuestra geografía. Tenemos nuestro propio sistema legal, constitucional, y en virtud del cual nuestras autoridades. A partir de allí, somos una nación soberana. ¿Cuánto hay de legalidad en que una nación, más allá de que se trate de la primera potencia mundial, pueda venir aquí a hacer comentarios respecto a la conducta de cualquiera de nuestros ciudadanos? Pero aquí es más grave porque o fueron máxima autoridad, expresidente de la República, o actualmente es un vicepresidente de la República. ¿Cómo eso vemos nosotros en términos de, por un lado, soberanía, y en términos de nosotros tenemos un debido proceso constitucionalmente garantizado? ¿Cuál es su opinión, doctor, bueno, al respecto? En la medida en que no pretendan imponer, es decir, si en las leyes de los Estados Unidos se establece que quien comete algún delito fuera de su país y que les afecte a ellos, puedan pedir la extradición, juzgarlo, etcétera. Es una cuestión ya también de soberanía de ese Estado. Acá es una cuestión más diplomática, si se quiere, más de orden diplomático,
en qué medida uno puede hablar y decir algo en contra de un país o en contra de las autoridades sin que afecte las relaciones diplomáticas. ¿Y las pruebas? Y esa es una cuestión interna del país que emite esa opinión. Yo puedo también, el Paraguay también puede declarar no apto para recibirle a, no sé, ¿a quién? A Bill Clinton. A Bill Clinton, sí. Porque lo consideramos... Así mismo. Una persona que corrupta. El tema de la diplomacia es un tema muy delicado. A veces se habla de no relaciones, se habla de intereses. De intereses. De intereses. Esa es la diferencia. No es cuestión de mirar legalidad tampoco, ¿no? Ahora, cuando afecta a la soberanía de un país, eso es una cosa diferente. Pero en este caso no creo que esté afectando. En este caso no está afectando. No, con estas declaraciones nomás no. Correcto. Podrá haber un tipo de intromisión en la vida política y todo se quiere, pero no está fuera de la legalidad. Doctor. El Paraguay también puede declarar persona no grata al embajador si quiere, y está dentro de sus derechos soberanos. Sí, doctor, un gustazo y un placenterazo conversar con usted. Gracias por acompañarme. No, por favor, el placer ha sido mío. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Claro que sí. Es algo breve y que me quedó un poco el tema de los jueces. Sí. El tema de la elección de los jueces. Es una cuestión, dadas esas atribuciones que tiene, es una cuestión muy, muy importante. Y en el perfil de los jueces debe estar en primer lugar la honestidad, la integridad, la firmeza de carácter y los conocimientos jurídicos. Y pongo en último lugar los conocimientos jurídicos. Porque de nada vale un gran maestro del derecho si no es una persona honesta, si no es una persona íntegra, si no es una persona trabajadora. Con firmeza de carácter. Sí, por eso, en la elección no es una cuestión de puntajes y de ver si en la computadora, porque si no se elegiría por la computadora nomás. Pero está ese elemento subjetivo que tiene que medirse mucho para la designación, y así vamos a seguir teniendo buenos jueces y controlarlos. Para que no se desvíen. Excelente, doctor. Bueno. Gracias. Ok, gracias a usted. Gracias, doctor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.